Hola a todas y a todos, soy Chuck Royce. Y bueno, seguimos todavía recuperándonos de la impresión que nos dejó estos dimes y diretes, estos primero sí, luego no, siempre sí, pero nunca jamás, de respecto al calendario, el recorte del calendario educativo, nos deja al menos a mí, no puedo hablar de todos, al menos a mí, me deja con una sensación en extremo extraña respecto a la manera en la que se conduce el gobierno federal y los gobiernos locales. Recordemos que en un principio, hace aproximadamente un mes, fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien de alguna manera habló de mandar a de asueto y hacer home office, de asueto a los chicos durante los partidos del Mundial y hacer home office a las personas que trabajan. Todo esto pensando en que efectivamente la infraestructura vial en nuestro país, la infraestructura respecto a transportes en Ciudad de México está rebasada, por decirlo menos, sino incluso colapsada. Bueno, les platico un poquito de algunas cosas que he estado revisando. El debate sobre el posible recorte del calendario escolar 2026 en México no es simplemente una disputa técnica sobre días de clase, es una fractura política y filosófica que enfrenta las necesidades de logística internacional contra las promesas de justicia social, revelando las tensiones profundas dentro de la propia cuarta transformación. Presento a continuación un análisis ligero sobre las razones que probablemente tenga de fondo el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada y el gobierno federal encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. He estado compilando información en redes y en medios, por supuesto, respecto a esa situación. Primera situación o primer punto. El gobierno de la Ciudad de México, la agenda de ciudadanos, la agenda de cuidados contra la realidad urbana. La postura del gobierno capitalino es la más compleja y contradictoria, oscilando entre su bandera ideológica y la presión logística inmediata. Disculpen ustedes si estoy leyendo el informe, son muchos datos, son muchas cosas como para aventarme a decírselos de memoria, improvisar y decir alguna tontería, una estupidez. Por esa razón lo leo. A quien le parezca que de alguna manera estoy siguiendo un guión, sí, estoy siguiendo mi guión. En este caso no estoy suscrito a ninguna, no estoy inscrito, no formo parte de ningún movimiento, no formo parte de ningún partido político. Anticipo, sí pertenezco a la lista de simpatizantes del Partido Acción Nacional. No soy militante siquiera y yo no tomo ninguna clase de decisiones. Anticipo, estoy en desacuerdo con muchas de las medidas que se tomaron durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, particularmente las negociaciones que estos presidentes y sus allegados sí hicieron con los cárteles de la droga en México. Ok, habiendo dicho eso, entonces continúo. La postura del gobierno capitalino es la más compleja y contradictoria, oscilando entre su bandera ideológica y la presión logística inmediata. Doy una primera razón de fondo. Esta es priorizar la operatividad del Mundial para evitar colapsos viales. La razón táctica más inmediata para Brugada es el caos vehicular. La Ciudad de México es sede del partido inaugural y múltiples encuentros. Ante la incapacidad de la infraestructura para absorber la demanda, turistas, aficionados, eventos, la medida busca reducir drásticamente la movilidad de estudiantes y padres para liberar las calles. La sugerencia del home office y el feriado del 11 de junio apuntan a vaciar la ciudad durante el torneo. Razón 2. El campo de prueba del sistema de cuidados. Paradójicamente, mientras Brugada acaba de elevar a rango constitucional el sistema público de cuidados en la Ciudad de México, la medida del recorte escolar del calendario, descarga toda la responsabilidad de los niños en las familias. Esto expone la principal falla de este sistema, la falta de mecanismos de contención para crisis masivas. El Mundial funciona como una prueba de estrés que su proyecto político no está preparado para superar, evidenciando la brecha entre el discurso institucional y la realidad de las madres trabajadoras. Gobierno federal, Sheinbaum y Mario Delgado.
Esto de alguna manera nos permite ver una fractura interna y en consecuencia dos narrativas distintas. Digo, narrativas distintas entre las facciones que se forman dada la ruptura. Aquí considero que el análisis es interesante, ya que no hay una sola postura federal, sino un choque interno entre dos actores. Eh, ¿Qué pasa desde el punto de vista de Sheinbaum? Sheinbaum está funcionando o está accionando algo que podríamos denominar freno de mano político. La razón de fondo es el control de daños y la gobernanza. La presidenta actuó como la voice of reason para contener la voz de la razón, para contener la crisis de imagen, al salir a decir que no está definido y que es importante mantener las 6 semanas. Es lo que dijo ella el viernes, después de que el jueves Mario Delgado anunciara este recorte. Sheinbaum buscó desmarcarse del error táctico de su secretario. Esto de error táctico, perdonen ustedes que lo haya escrito de esta forma, yo sé que muchos sabemos que el secretario de Educación no actúa de forma autónoma. Hay, por supuesto, señales de que de alguna manera la presidente Claudia Sheinbaum estaba efectivamente enterada de alguna manera de esta situación. Y que de hecho, bueno, Mario Delgado está funcionando aquí como un fusible. El PRI utilizaba esto mucho. Cuando había una situación, un trancazo, un golpe, una situación que el presidente, el jefe del Ejecutivo, no podía evitar, siempre se ponía en medio a un secretario. De tal manera que funcionara como un fusible, es decir, se quemaba el secretario para permitir que de alguna manera quien encarnaba la investidura presidencial en ese momento saliera lo menos raspado que fuese posible. Es una táctica típicamente priista. Digo, habrá que ver ahí qué sucedía, por ejemplo, cuando se requería de alguna manera que Luis Echeverría absorbiera ciertas situaciones desde gobernación durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Y hay varios ejemplos de esto, ¿no? Por mencionar algunos. La prioridad en este caso fue proteger la popularidad del gobierno y calmar a las bases sociales, maestros y padres, corrigiendo explícitamente a Mario Delgado en público. Por eso, Claudia Sheinbaum el día viernes le da un bofetadón en la boca a Mario Delgado. Por otro lado tenemos la postura de Mario Delgado. Él es un disruptor técnico ideológico. Su razón de fondo, la escuela no es una guardería. Por supuesto, esta idea es la idea de que la escuela es una guardería es una noción tecnocrática con la cual hay que acabar. Delgado justificó el recorte con un discurso profundamente ideológico. El gobierno no puede mantenerse solo por discursos ideológicos. Alguien se lo tiene que decir al secretario Delgado. Afirmó que después del 15 de junio la escuela es una estancia forzada, sin propósito pedagógico. Es decir, pues vamos a quitar ese estadio, ese lapso de tiempo que pues es una pérdida de tiempo. Vamos a mandar a los chicos a su casa. Al reducir los días busca romper con el esquema neoliberal que usa la escuela como custodia para que los padres trabajen. Para él, calidad sobre cantidad. Prefiere menos días, pero con aprendizaje real en lugar de simular. Bueno, y en caso de que se fuese así, se tendrían que haber hecho muchos ajustes previos al arranque de este ciclo que está terminando para que fuera de esa manera. Yo considero que sí, es verdad, es preferible la calidad frente a la cantidad. Sin embargo, esas medidas se toman desde el principio, no cuando el programa ya está por terminar. Bueno, prefiere menos días, pero con aprendizaje real, en lugar de simular clases solo para cumplir días contra el calor o el desorden del mundial. Segunda razón de Mario Delgado, la realidad innegable del clima. El argumento del calor extremo no es menor y tiene sustento físico. Delgado usó esto para golpear la mesa. México no cabe en un solo calendario. Busca federalizar la gestión del estrés climático, permitiendo que los estados con climas extremos tengan flexibilidad. Ok, sí, de acuerdo. O sea, esto es viable. De nuevo, se tiene que planear desde el principio, antes de que arranque el ciclo escolar, no cuando el ciclo escolar ya va a acabar. Tercera razón, lealtad al mundial y a la logística de Brugada. Aunque lo disfraza de pedagogía, el texto del anuncio oficial
sí menciona al Mundial. La versión más cruda de la política indica que Delgado lanzó la propuesta como una componenda para resolver el problema de movilidad de Clara Brugada, asumiendo el costo político del trago para beneficios de la Ciudad de México. Ok, revisemos una tercera postura, el choque de fondo, derechos sociales o megaeventos. El análisis revela una tensión estructural en el debate. Visión de Brugada en la Ciudad de México, quiere ser progresista y eficaz a la vez, quiere los reflectores del Mundial para la ciudad, para ella, pero no quiere pagar el costo social, los cuidados. Su apuesta es que la ciudad funcione para el evento sin que explote la olla de presión social en los hogares. Dos, la visión de Delgado desde la Secretaría de Educación Pública es un rupturista. Le importa más cambiar el paradigma educativo, destruir el esquema de días que resolver el Mundial. El Mundial fue la excusa perfecta para imponer una reforma estructural. Sí, plausible, lo sé. Para ir concluyendo, la propuesta fracasó políticamente. El federal, el ejecutivo y la Secretaría de Educación recularon al final porque se subestimó el papel real de la escuela en la economía del cuidado. Tanto Delgado como Brugada asumieron que las familias podían absorber a los niños. La realidad es que en México la escuela es el principal soporte para que las mujeres puedan salir a trabajar. Al anunciar, sería fabuloso que hubiese un nivel de ingresos que permitiese que solo un miembro de la familia trabajara. Sería fabuloso que existieran familias en donde están papá y mamá juntos y es el padre quien de alguna manera puede aportar todo lo que se requiere en el gasto. Actualmente es muy complejo que eso suceda. Entonces trabajan papá y mamá, y en los hogares monoparentales trabaja mamá, aun cuando legalmente se pueda obligar al varón a aportar las cuestiones relacionadas a la manutención de sus hijos. En este caso, entonces, la realidad es que en México la escuela es el principal soporte para que las jefas de familia puedan salir a trabajar. Al anunciar la medida sin red de apoyo, el gobierno reveló una ceguera de género y clase que resultó insostenible electoralmente. Para ir resumiendo, el gobierno de la Ciudad de México utilizó el recorte para intentar salvar la movilidad del Mundial, mientras que el gobierno federal se fracturó. Sheinbaum buscó salvar la gobernabilidad y Delgado intentó usar la crisis para dinamitar el calendario escolar tradicional. El desenlace muestra que en México los derechos de las trabajadoras, referente a los cuidados, pesan más que la lógica de un mega evento deportivo, aunque sea por solo unos días. Para todos los que de alguna manera tenemos 2 centímetros de frente, yo tengo 4, esto era obvio. El gobierno marcha generando políticas que están completamente fuera del interés del grueso de los mexicanos. La educación es una muestra. Entonces, cada quien desde su trinchera requerimos poner atención a esto. El gobierno no va a resolvernos jamás nada, nunca lo ha hecho. A nivel mundial, los gobiernos no resuelven realmente las cosas para sus pobladores, para los ciudadanos. Resuelven situaciones y dan a tole con el dedo, que pues a veces funciona más o menos para que las condiciones de vida del pueblo verdaderamente estén mejor. Pero esencialmente los gobiernos y los estados a nivel mundial no buscan el beneficio de las personas, de la gente de a pie, como tú y como yo. Entonces requerimos de alguna manera tomar acciones que nos permitan, al margen de lo que el gobierno haga, por satisfacer nuestras necesidades. Soy Chuck Royce, gracias por estar acá. Adiós.